¿Qué tal amigos de Radio 40 Podcast? Mi nombre es Rubén y antes que nada voy a pedir disculpas por la bulla que van a escuchar porque lo siento, pero estoy en este momento en mi habitación. Bueno, siempre estoy en mi habitación, esta es mi habitación. Por si no se han dado cuenta, aquí duermo, aquí estoy la gran parte de mis días porque yo hago teletrabajo. Pero hoy hace mucho calor, entonces generalmente me encierro aquí, cierro las ventanas, cierro las puertas para que entre el menor ruido posible al micrófono, pero hoy, lo siento, hoy no aguanto el calor, así que hoy tengo todo abierto, si escuchan todo tipo de ruidos es por eso, ¿ya? El episodio de hoy va a ser, espero, más corto que otros, porque solamente quiero hablar de un tema que no vas a ver rebotar en ningún medio importante de la concentración, ¿no es cierto? De los medios oficialistas y por supuesto también poderosos y masivos. La ONU ha, no sé si decir arremetido, pero ha cuestionado, ha osado cuestionar a la Daenerys peruana, Dina Boluarte, por violación de derechos humanos. ¿Ya? Desarrollo la noticia rápidamente. Estoy leyendo en este momento La República y el titular dice así: ONU pide al gobierno informe por violaciones de derechos humanos en protestas. Organismo solicita información detallada referente al uso excesivo de la fuerza, uso abusivo de tipos penales de terrorismo, detenciones arbitrarias y otros en un plazo de 60 días. O sea que Boluarte tiene 2 meses para sustentar ante la ONU si esto es o no cierto, o si es, o de ser falso, que no es falso, por supuesto, sustentar que no es falso, ¿sí? ¿Cómo hará? No lo sabemos. La encargada de la nota es Elizabeth Prado, de la República, y el desarrollo de la noticia dice así: en carta dirigida al representante de la misión permanente del Perú ante la ONU, el embajador Luis Juan Chuquihuara, la Oficina de Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ojo, la Oficina de Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? No sé si soy yo o suena pomposo, suena a algo algo fuerte, un departamento poderoso dentro de la ONU, cuya misión principal en realidad es eso, debería ser, porque también es cierto que la ONU tiene muchísimas cosas que mejorar y muchas críticas que viene arrastrando desde hace muchos años, pero la ONU es un organismo cuya fortaleza máxima es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y el alto comisionado sobre derechos humanos de la ONU le envía una carta al representante de la misión permanente de la ONU, el embajador Luis Juan Chuquihuara. ¿Okay? Es pues nada más, nada menos que el alto comisionado. Solicitó hacer llegar a la brevedad posible a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, el documento suscrito por 8 relatores especiales de este organismo, en el que piden atención urgente del gobierno peruano a la información que han recibido sobre denuncias en el marco de las protestas sociales. ¿Ok? Entonces, está brava la cosa, ¿no? La supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de manifestantes y disidentes también es algo que está cuestionando la ONU. Detenciones arbitrarias, un caso de desaparición forzada, que es el de San Marcos, ¿no? Estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de manifestantes durante las protestas que han tenido lugar a partir del 7 de diciembre de 2022. Porque creo que nadie es ciego, ¿no? Como para no darnos cuenta de que la mayoría de personas que han sido asesinadas o heridas o afectadas en general por las protestas son personas de una procedencia clara, ¿no? No son Müller, no son
Gervasi, no son Gianpietri, ¿no? No son personas con ese apellido, son personas con apellidos Mamani, Quispe, Huamán, etcétera, ¿no? Entonces, esto que dice la ONU es muy clave. Estigmatización y violaciones al debido proceso, ¿no? No podemos dejar de lado que la mayoría de víctimas pertenecen a una etnia, ¿no? O están relacionadas con una etnia en común, ¿cierto? También indican que han recibido información respecto a la existencia de un número elevado de personas de pueblos indígenas y también de personas campesinas que habrían sufrido detenciones arbitrarias y asesinatos, además de falta de prestación de asistencia médica rápida en el contexto de los hechos mencionados, ¿no? En realidad dice uso excesivo de la fuerza. En realidad lo que está pidiéndole la ONU es una explicación a Dina Boluarte sobre lo que está pasando en, eh, en nuestro país, ¿no es cierto? Ante ello debemos recordar, y creo que esta va a ser una de las defensas de Boluarte frente a lo que se le viene, cabe recordar que el Ministerio Público le abrió una investigación tanto a Boluarte como a Otárola por delito de genocidio. Bueno, esa es una jugarreta bastante fácil de ver, ¿no? Porque si yo quiero acusar a alguien, ¿no? O quiero, digamos, pasar piola, ¿no? Y decir, ya sí, ya lo acusé, pues ya lo acusé, ya está acusado de algo que no cometió, ¿ok? Porque para cometer un genocidio en el país, o sea, genocidio, muchachos, es algo muy fuerte y tiene que haber, digamos, una serie de situaciones que te lleven a ese momento, a ese, digamos, a esa actitud, a esa actividad, a ese acto delincuencial de alto corte, ¿no? Por ejemplo, Hitler era un genocida, ¿no? Hitler fue un genocida porque Hitler mató judíos en cantidades inimaginables, porque él decía, y era un supremacista, que él era más que los judíos y que los judíos eran una escoria y que no merecían vivir. Entonces ahí sí había genocidio, porque se hizo una estigmatización general, no grupal o específica, una estigmatización general de todos los judíos para poder tener la justificación de exterminarlos. Ahora, me pueden decir, oye, pero suena parecido, estigmatizar a los protestantes para decirles terroristas y matarlos en base a ello, suena parecido a lo que acabas de contar. Pues sí, suena parecido, pero no es lo mismo, ¿sí? O sea, no es genocidio. Lo que ha pasado aquí, felizmente, no ha habido un genocidio. Un genocidio, creo yo, que tiene que ver más con algo más específico y algo además mucho más sangriento y mucho más sistemático. Aquí ha sido algo de, digamos, de actitudes reactivas del gobierno respecto a los protestantes, más no proactivas como sí suele suceder en genocidios. Espero haberme dejado entender. De todas maneras es algo muy técnico, ya, que de repente yo no manejo tan bien como un abogado lo haría, pero les digo desde ya que acá no hubo genocidio. Así que la denuncia del Ministerio Público a Boluarte y a Otárola por genocidio no va a proceder. Y ellos lo saben. Ellos lo saben porque es parte de la jugada. O sea, ellos dicen, oye, acúsame de genocidio porque yo no soy genocida. Pues no, yo no he cometido genocidio. He cometido asesinato. Acúsalos por asesinato. Acúsenla por uso excesivo de la fuerza. Acúsenla por apañar o ser cómplice, mejor dicho, de lo que pasó con las Fuerzas Armadas, y no haber impuesto castigos y más bien haber incentivado, ¿no? Que haber incentivado ese tipo de actitudes al promover Otárola y Otárola al decir que la policía va a recibir bonos a partir de ahora, de acuerdo a al éxito que tuvieran en las marchas controlando a las multitudes, ¿no? Eso constituye un delito por el cual sí hubiese podido el Ministerio Público
proceder. Sin embargo, no lo ha hecho. Los ha acusado de genocidio. Y eso no va a prosperar, obviamente. Entonces, ya se han presentado, bueno, Otárola se ha presentado, creo que ha sido citado, se ha presentado, pero Boluarte no se ha presentado, le chupa un huevo, obviamente sabe que no va a prosperar esa denuncia, si ella vaya a declarar o no, y seguramente Boluarte va a decir, oye, pero ONU, ya el Ministerio Público me ha acusado de genocida, ya me están acusando, ya me están denunciando. Entonces, ya, pues, ya deja tranquilo que el Ministerio Público se encargue de mí, ¿no? De mí, de meterme presa, si me mete presa, de si prospera o no prospera, de mi autonomía, nuestra autonomía como país va a determinar si soy o no culpable, ¿no? Pero la ONU, espero, no se coma el cuento y espero que esté escuchando este programa, ¿no? No mi programa, que escuche los programas que tiene que escuchar, que escuche la gente que tiene que escuchar, que se asesore bien y que haya gente que le informe que esto es una treta de Boluarte para desviar la atención, para negar un estado de dictadura, ¿no? Que es el que prácticamente ya estamos en dictadura, o sea, estamos ahí, así de la dictadura, como expliqué en el programa anterior, solo falta comprar toda la prensa, pero felizmente hay una parte de la prensa que se muestra aún independiente, y es la prensa que se están queriendo bajar a punta de amenazas y de amedrentamientos. Eh, pero estamos ahí, muy cerca de una dictadura, si no ya estamos en una dictadura, choca en el palo, como se dice, ¿no? Sigamos con el desarrollo de la noticia. Violaciones a derechos humanos. Indica que en los enfrentamientos entre la policía y civiles ocurridos en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre fallecieron 6 civiles, todos menores de 19 años. Asimismo, resultaron 54 heridos, 6 de ellos por impacto de proyectil de arma de fuego. O sea, toda esta información ha recibido la ONU, toda, 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 toda. Otro hecho que se refiere al documento es lo ocurrido en Ayacucho, lo cual ya está documentado. Creo que ahí la ONU no tiene ninguna duda porque todo salió en IDL, ahí está. El 15 de diciembre, con el saldo de 10 civiles muertos, incluso un menor de edad. Añade que los enfrentamientos del 9 de enero en Juliaca entre manifestantes donde cayeron 19 personas, entre ellos 5 menores de 19 años, un médico que estaba herido y un policía, lo cual me parece perfecto, que incluso el policía sea también, el policía muerto, sea también parte de este saldo de destrucción que ha tenido la actitud de Dina Boluarte, porque todo eso es consecuencia de la represión que está viniendo desde las altas esferas del gobierno. Resultaron heridas acá 112 personas, ¿no? Al respecto, recuerda que la presidenta Dina Boluarte exhortó al Ministerio Público que adelante las investigaciones sobre este hecho, pero al mismo tiempo, esto es lo que todo el mundo le ha criticado y le hemos dicho infinidad de veces en Twitter, en redes, en todos lados, al mismo tiempo dijo que las muertes en Puno no han sido causadas por la policía, sino por personas no vinculadas a la fuerza de seguridad, con una seguridad, para la redundancia, increíble. Dina Boluarte dijo, recuerdan ustedes en esos primeros discursos después de las muertes, que la policía no habría matado a esas personas en Puno, sino que fueron gente externa, ¿no? Que eran balas de los ponchos rojos, que eran armas de los bolivianos y que había injerencia de otros países, sobre todo de Bolivia, en esas manifestaciones y en esos saltos, ¿no? Alude también el documento de la ONU a las protestas del 28 de enero en el que la policía disparó, bueno, esto es lo que dice el documento, bombas lacrimógenas y perdigones directamente al cuerpo de los manifestantes. También toma en cuenta el allanamiento a la ciudad universitaria de San Marcos, donde se hospedaban delegaciones de manifestantes y en la que la policía detuvo arbitrariamente a 192 personas. Indica que, según la información que han recibido, organizaciones de derechos humanos, abogados, familiares y periodistas no pudieron acceder al campus tras la intervención policial. Por varias horas no se supo el paradero de algunos detenidos. Y eso pasa, pues, obviamente, cuando no va a fiscalía, ¿no? Aunque en este caso no sé qué tanto hubiera sumado que haya fiscalía realmente, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, punto muy importante, menciona el documento que a nivel nacional
al menos 60 profesionales habrían sido víctimas de agresiones físicas y verbales y de daño a sus equipos de trabajo. Esto está documentado también en diversos videos, sobre todo el más conocido, al menos dentro del plano red socialero, lo que le pasó a los reporteros de Huayca, ¿no? En las protestas en Lima. Anota que estas agresiones que van en aumento son cometidas tanto por la policía como por los manifestantes. También eso es muy importante, ¿no? Los manifestantes están también tan asqueados de los medios de comunicación que cuando ven una cámara o un micrófono de un canal oficialista o un medio oficialista, también se van encima y eso no debería pasar tampoco. Más allá de que el enfoque que ellos le den a la protesta es el erróneo, tienen el derecho de estar ahí mientras no estén, por supuesto, haciendo daño a nadie, ¿no? Al menos en el contexto situacional, ¿no? Precisiones. Tras expresar su profunda preocupación, los relatores especiales de las Naciones Unidas señalan que estos hechos parecen contravenir la norma mínima establecida por la ONU respecto al uso de la fuerza, incluida la fuerza letal por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley. En el desempeño de su labor, esos funcionarios aplicarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego. Y eso es algo que se ha dicho innumerables veces, ¿no? Y se va a seguir diciendo. Hay tratados internacionales que ha firmado Perú, no solo con la ONU, con varias organizaciones internacionales, en los cuales se ha determinado en qué casos se usa la fuerza, tanto letal como no letal. Y esos tratados no se están cumpliendo, no se están cumpliendo de ninguna manera en las protestas, en el marco de las protestas alrededor de todo el país, ¿no? Entonces, estamos ante una situación muy, muy complicada y que lo está advirtiendo la ONU. O sea, esta vez no es, no sé, Chiri Bazán, no es Susel Paredes, no es Guillermo Bermejo, no es nadie que sea enemigo del Estado, nadie que sea rival de Dina Boluarte, nadie que sea rival de la DBA. Estamos hablando de una organización internacional, quizá la más importante, ¿no? Respecto a lo que se refiere a derechos humanos y de tratados internacionales, la que está en este momento cuestionando el actuar y pidiendo explicaciones a Dina Boluarte y compañía, ¿no? Entonces es algo muy grave. El problema, como dije, es lo que va a venir después, ¿no? Agregan que los estados están obligados a proteger garantías judiciales indispensables, las mismas que no son derogables aún en situación de emergencia. Pues otro cantar, ¿no? Estamos en estado de emergencia, yo te puedo meter bala, yo te puedo, que no venga el fiscal, estamos en estado de emergencia, no vale que venga el fiscal, yo como es estado de emergencia voy y te hago la mierda. No, no señores, en estado de emergencia los derechos fundamentales no se vulneran. Lo único que cambia en estado de emergencia es que yo puedo entrar, si yo veo que estás haciendo bulla en tu casa, estás haciendo una reunión cuando te he prohibido que la hagas, porque estamos en estado de emergencia, ¿no es cierto? Estás haciendo una bulla, estás haciendo algo así que atente contra la tranquilidad y ¿no? Y la estabilidad o la salud, como pasó con el tema del COVID, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo entrar a tu casa a ver qué está pasando, a ver qué está pasando. Y de acuerdo a lo que vea, actúo. No voy a entrar como Rambo, ¿no? Voy a entrar a ver qué está pasando. Sin orden de detención, sin orden de ingreso, perdón. Sin orden de ingreso yo puedo entrar a una casa en estado de emergencia. Eso puede ser estado de emergencia. Lo que no puede ser estado de emergencia es detener gente sin presencia de un fiscal, matar gente, ¿no? O disparar gente o gasear gente porque me da la gana, ¿no? Eso no se hace en un estado de emergencia. Ese es un enfoque erróneo que la ONU acaba de advertir en este documento, ¿no? También advierten que el Estado peruano, perdón, también advierten al Estado peruano que la autopsia de personas presuntamente asesinadas debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento de las normas consagradas en la versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Protocolo de Minnesota sobre la investigación, Apoyo técnico.
Asimismo, indican que para intensificar el desarrollo con el gobierno peruano y ver el estricto cumplimiento de las normas internacionales, expresan su disposición a apoyar cualquier tipo de asistencia técnica en los casos mencionados o en la aplicación de las recomendaciones, particularmente respecto a el protocolo de Minnesota que he mencionado, con el objetivo de mejorar la investigación de este tipo de casos e institucionalizar buenas prácticas. O sea, si tú no puedes, yo te presto gente, pero hazlo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Ok, vamos a, seguimos todavía en el artículo de la República, y dice, información que la ONU solicita. 1. Relatores especiales de las Naciones Unidas han requerido al Estado información detallada sobre las investigaciones y averiguación judicial respecto a los alegados homicidios de las protestas. 2. Medidas para garantizar el ejercicio de los derechos a libertad de opinión, expresión y de asociación y de reunión pacífica. Hay cuando te enteres que han querido cerrar que han cerrado, creo yo, ¿no? Está cerrado en este momento la Plaza de Armas, el Plaza San Martín, y no se puede protestar ahí, o que está prohibido protestar en Lima, según López Aliaga. Cuando la ONU se entere de eso, se va a caer de espaldas. Medidas tomadas para poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización contra quienes ofrecen el derecho a protesta. Información sobre legislación, políticas y programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, quienes capacitan o quienes ordenan a la policía a cometer esos actos o a las fuerzas armadas, ¿no? Medidas para garantizar el debido proceso, la defensa y juicio imparcial. Ministerio Público, ojo ahí. Facultades otorgadas a organismos encargados de hacer cumplir la ley. Las bases que facultan a los allanamientos en el marco de las protestas, entre otras solicitudes. La clave. Naciones Unidas señala que podrá expresar públicamente sus preocupaciones en un futuro muy cercano, al considerar que la información que ha recibido es suficientemente fiable como para indicar que hay un asunto que justifica una atención inmediata, o sea, un proceso judicial internacional. ¿Ok? O sea, aquí la ONU está prácticamente diciéndole a Dina Boluarte, mira, con lo que tengo, ya te pueden juiciar. Ya te pueden juiciar. Pero te doy 2 meses, para que me expliques qué está pasando aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ha pasado. Y aquí cuelga, por supuesto, el documento, bueno, que ya está ahí colgado, que lo pueden leer cuando quieran, ¿no? El relator especial sobre los derechos a libertad de reunión pacífica y asociación encabeza la firma del documento. Eso es muy importante, ¿no? Libertad de reunión pacífica y asociación. ¿Ok? Bueno, es sumamente vergonzoso lo que está pasando con el Perú a nivel internacional. A nivel nacional ya lo es, ¿no es cierto? Con lo que vemos diariamente respecto a Boluarte, el Congreso y todo eso. Pero a nivel internacional empieza a hacerlo cada vez más. O sea, cada vez más estados, organizaciones se van preocupando más y más por el Perú. Al margen de discrepancias con López Obrador y con algunos, o con Petro y otros presidentes que se han pronunciado sobre el Perú y que tienen enfoques un poco disparatados sobre lo que ha pasado realmente porque están lógicamente ideologizados y parcializados con Castillo. Lo cierto es que se van sumando más y más países y ahora una organización completa, ¿no? De gente preocupada o de países preocupados por lo que está pasando en el Perú. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar con Dina Boluarte si, por ejemplo, ve ese documento y se limpia el culo y lo tira, ¿no? Lo tira al water, ¿no? Pues técnicamente nada, o sea, la ONU no es Estados Unidos, ¿no? Como para invadir el Perú ¿no? y tampoco hay petróleo aquí, tampoco como para que Estados Unidos se preocupe, ¿no? Entonces, no pasaría eso, ¿no? No pasaría eso, la ONU no es nuestro libertador.
no va a ir a Antro Libertador, entre comillas. No va a ir a ningún país con un ejército a sacar gente de ahí, ¿no? Pero sí va a ser algo que, que veíamos venir, ¿no? Que veíamos venir, sobre todo con la visita de Amnistía Internacional, que ha sido una visita tan importante como incómoda para diversos sectores del gobierno y el Congreso, ¿no? Que es que como la justicia peruana o es tan ineficiente o es tan corrupta en este momento, la única opción que tenemos para ver justicia en estos casos es la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son instancias internacionales que no, y lo que les molesta a sectores extremos, ¿no? Tanto de la derecha extrema como de la izquierda extrema, es que son organismos que no tienen por qué, digamos, no ganan nada enfrentándose a Dina Boluarte. No ganan nada enfrentándose a ellos, ¿no? Queriéndolos querellar, queriéndolos demandar. No ganan nada haciendo eso. No ganan nada. No son sus enemigos políticos, no tienen una intención personal, no se conocen, no saben, o sea, no hay una intención de venganza, ni nada de eso que podrías acusar, ¿no? De un rival político. No existe eso. No existe. Entonces, ¿qué van a leer en estos días? Van a leer lo que ya todo el mundo, no, todo el mundo no, lo que ya empiezan a decir, la narrativa que empieza ya a manejar ese sector, ¿no? Que la ONU es un nido de caviares, que la Corte Interamericana es un nido de caviares, de rojos, de terroristas, que la Amnistía Internacional es un nido de izquierdosos. Y yo solamente les quiero recordar una cosa. Les recuerdo una cosa muy importante, y esto muy al margen de cualquier crítica válida que podamos hacer sobre la ONU y sobre la Corte Interamericana y sobre la Amnistía Internacional y cualquier otra organización internacional, que tienen cosas muy criticables y que está bien que se las critiquemos y se las hagamos saber, digamos, de las diferentes maneras que sea posible. Pero hay una cosa que debemos recordar, que Hugo Chávez y Fidel Castro, ¿ya? Conocidos dictadores socialistas, comunistas, ¿ok? Dictadores, autoritarios, asesinos, represores. Esas personas, cuando fueron cuestionadas por esos órganos internacionales, dijeron que eran nidos de yanquis, nidos de neoliberales, mercantilistas, que solo querían sacar su tajada de la situación que estaba pasando en su país y que no debería haber injerencia extranjera en el país, que el país, Venezuela o Cuba, tienen que resolver sus problemas ellos solos y que nadie se iría a meter y que se vayan a la mismísima mierda, Amnistía, la Corte Interamericana y la OEA, la ONU, perdón. Aquí, así, eso decían Fidel Castro y Hugo Chávez. Entonces, que ahora venga gente de la extrema derecha a decirme que la ONU, que la Corte Interamericana y todos esos organismos son nidos de zurdos, ¿no? Nidos de rojos, de terroristas, de comunistas, me hace reír. Así me pongo. Me hace reír porque su único argumento es el ad hominem. No pueden contrariar el sustento lógico, jurídico, que tienen sus posturas y sus demandas. Y ya quiero ver qué cosa responde Dina Boluarte, porque si Dina Boluarte responde que la culpa es de los bolivianos, a ver si le responde a la ONU que la culpa es de los bolivianos. A ver, quiero ver eso. Quiero ver eso. Que le responda que la culpa es de los ponchos rojos. Me muero por ver eso. Pay per view. Pay per view, de verdad.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Igual, aunque esto no cambie nada, en este momento al menos, es un buen indicio. Con lo vergonzoso que es, por supuesto, la vergüenza que estamos dando internacionalmente. Pero es un buen indicio de que cosas se vienen para Boluarte desde afuera. Y que ahí no puede hacer nada para evitarlo. Porque aquí sí puede mover sus hilos, ¿no? El Ministerio Público, el Congreso, el Tribunal Constitucional, ¿no? Y todos ahí están ahí juegan en pared, ¿no? Hacen la jugadita, ¿no? Acá sí pueden hacer sus huevadas, pero afuera no. Y yo espero de verdad que la ONU, muy criticada por ser lenta, cuando menos, ¿no? Cuando menos, lenta, sino ineficaz, y si no obsoleta en algunas cosas, esta vez de verdad logre hacer que al menos haya una demanda internacional contra esos tipos que están atentando o que han atentado contra la vida de 60 personas, de más de 60 personas. Justicia, señores, justicia. Es lo único que queremos los peruanos, justicia y paz. Dos palabras tan simples de decir, justicia y paz, pero tan difíciles de conseguir, sobre todo aquí. Mando un abrazo, gracias por estar aquí. Esto fue Radio 40 Podcast, mi nombre es Rubén, y nos vemos en el próximo episodio.